Ya está, compañero. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Carlos. ¿Cómo me les ha ido? Bien, para todos. Bueno. Para entonces, estamos haciendo la invitación para que ustedes puedan participar de un ejercicio que tengo para una materia que se llama Religiones Comparadas. Entonces, la idea es ver 3 cortos videos sobre 3 de las 5 religiones más grandes del mundo, que es el islamismo, el hinduismo y el budismo. Entonces, la idea es poder ver esos 3 videos y al final hacemos una pequeña retroalimentación para este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el video del hinduismo para que ustedes puedan mirarlo y vamos haciendo los otros 2 y al final hacemos una retroalimentación de los videos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el video del hinduismo. Vamos a compartir pantalla entonces. Es la religión más antigua del mundo, con raíces que se remontan a antes de los albores de la época de la escritura en el subcontinente indio. Sin un fundador único y organización no definida, el hinduismo ha sobrevivido y prosperado a pesar de la invasión musulmana, la ocupación británica y las presiones del cambio social surgidas desde dentro. Hinduismo, un camino antiguo en el mundo moderno. El hinduismo nació de una civilización que existió hace casi 5.000 años, en torno al 3000 a.C., en el Valle del Indo, en la India. Los primitivos pobladores tenían la piel oscura y eran conocidos como los Drávidas. Adoraban a la diosa madre y al toro, y creían que los dioses vivían en las montañas, las corrientes y otros lugares de la naturaleza. Para el año 2000 a.C., la cultura dravídica se había desvanecido casi toda, reemplazada por la de los invasores arios, pueblo de piel clara que llegó a la India desde el sur de Rusia y el Asia Central. Los arios trajeron el sánscrito, el caballo, el carro de guerra y una religión conocida como brahmanismo o vedismo, que como otras muchas religiones de la época suponía el sacrificio de animales. Lo poco que sabemos del periodo védico procede del Rig Veda, una colección de himnos y poesía sánscrita compuesta entre el 1500 y el 450 a.C. Con el tiempo, la religión de los drávidas y la de los arios se fusionaron en la forma más antigua de hinduismo. Los dioses del hinduismo se cuentan por millones, reflejando la infinita complejidad de la vida. Pero este inmenso panteón es considerado solo como las partes que componen al único ser divino, conocido actualmente como Brahma. Todas las otras deidades representan simplemente aspectos de Brahma. Los hindúes creen que la esencia más profunda del alma humana, el verdadero yo, es idéntica al inmortal Brahma. Así, todo en el universo infinito está encarnado en una vida humana individual. Los sacerdotes del hinduismo, también llamados brahmanes, lograron y conservaron poder realizando rituales sagrados y sacrificios para agradar a los dioses. A medida que la religión se desarrollaba, surgían nuevas enseñanzas. Una de las más importantes fue la de la transmigración de las almas, la creencia de que todas las cosas deben nacer una y otra vez. Durante una vida tras otra, siguiendo el propio Dharma o camino personal, era posible ascender a planos espirituales cada vez más elevados. Después de muchos nacimientos, se podía alcanzar finalmente la liberación del dolor de la existencia terrena. La vida austera de un asceta, o santón, representaba el camino más rápido para lograr la liberación. Mucha gente, brahmanes y otros,
Dejaban su casa e iban al bosque a meditar o vagaban por los caminos de la India, viviendo una vida más austera. El hinduismo, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló entre el 600 a.C. y el 300 después de Cristo. Las primeras deidades en aparecer fueron Shiva, representada aquí, y Vishnu, que nacieron de primitivas deidades védicas de la naturaleza. Poco a poco, el sacrificio público empezó a ser sustituido por el ritual privado, denominado puja. Para el 1800 después de Cristo, el comienzo del período moderno, la cultura india se había visto muy influida por el contacto con el mundo occidental. Como colonia británica, la India había sido explotada por sus vastos recursos naturales. Este contacto dejó a los indios subyugados y resentidos. La inspiración para el movimiento de independencia indio vino de los ideales del hinduismo y como reacción al gobierno colonial opresor de los británicos. Mahatma Gandhi, uno de los dirigentes del movimiento de independencia, era un piadoso hindú. Representaba bien al hinduismo cuando dijo: en teoría, como existe un solo Dios, puede haber solo una religión, pero en la práctica no he conocido a dos personas que hayan tenido exactamente la idéntica concepción de Dios. En realidad, existen tantas religiones como individuos. La doctrina de Gandhi de la resistencia no violenta contribuyó a lograr la independencia india con un derramamiento mínimo de sangre y después ayudó a resolver el difícil problema de los intereses hindúes y musulmanes en conflicto. En la actualidad hay aproximadamente 700 millones de hindúes en el mundo. Aunque la mayoría vive en la India, el hinduismo se ha propagado a otros muchos países. En la India, donde la religión sigue siendo una parte importante de la vida diaria, la religión más extendida es el hinduismo. Mucha gente comienza el día visitando un templo para realizar el puja, para rezar, rezar, hacer sacrificios de flores, incienso, comida o dinero a las deidades. Existen muchos lugares considerados especialmente santos y la gente va en peregrinación a realizar el puja en estos lugares. Aunque la mayoría de la gente en la India posee poca riqueza material conforme a los cánones occidentales, sus vidas están enriquecidas por su creencia en Dios, como lo muestran sus prácticas espirituales realizadas con frecuencia. Entre los rasgos más sagrados del paisaje indio está el río Ganges. Los hindúes creen que este río brotó de los cielos para purificar la tierra del pecado. En las orillas del Ganges, ningún lugar es tan santo como la ciudad de Benares, una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas de la Tierra. Fundada por colonos arios, fue un centro de vida religiosa desde hace más de 2000 años. Allí, millones de peregrinos hindúes vienen todos los años a bañarse en las aguas sagradas, a hacer sacrificios y a rezar. Los hindúes creen que si la muerte les sorprende en Benares, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se romperá, permitiendo que el alma alcance la bienaventuranza eterna. Aquí, uno de los afortunados es llevado a la orilla del río para ser incinerado. Un gurú es un maestro espiritual, alguien que ha alcanzado la comprensión perfecta de los principios y enseñanzas del hinduismo. El gurú ha dominado el mundo interior del espíritu y, como ser realizado, ha alcanzado la cima de la escala progresiva espiritual. El gurú puede intensificar la práctica espiritual de una persona, acelerando así su viaje kármico. Este joven, iniciado en el monacato, vivirá el resto de su vida al servicio de su gurú. La ceremonia tiene lugar en un ashram, la casa del gurú y centro espiritual, a las afueras de la ciudad de Benares. El gurú transmite a su discípulo un mantra secreto para que lo repita mientras medita, a la vez que la madre del joven mira.
Otros monjes ejecutan un canto sagrado mientras dan vueltas alrededor del santuario de Ashram, donde se custodian las imágenes de las deidades y los antiguos gurús. El templo hindú es un lugar de contacto personal con Dios. Los templos están dedicados a deidades concretas y cada uno tiene un carácter muy personal. Este es un templo dedicado a Lakshmi, en Delhi. Lakshmi es la diosa de la abundancia y de la riqueza, y su templo lo refleja. Hanuman, el dios mono, era un soldado bravo y leal de la mitología india. Los templos de Hanuman normalmente cuentan con una gran población de monos que andan sueltos. A las imágenes se las trata con gran cuidado y respeto en el templo, ya que representan esos aspectos de Dios. Los fieles hacen ofrendas de comida, incienso, flores y dinero para mostrar su reverencia a la deidad. Con tantas deidades para honrar, existen vacaciones y festividades frecuentes en la fe hindú. De ellas, algunas serias y otras alegres. Una de las más alegres es Holi, creado H-O-L-I. Esta fiesta se celebra para dar la bienvenida a la primavera con su fertilidad y abundancia. La gente compra polvo de colores y agua a los vendedores callejeros y se lo arrojan entre sí con mucha amabilidad. En una ceremonia más seria, la deidad del templo es llevada en procesión por las calles de Pushkar con gran alborozo. La música impregna la práctica del hinduismo. El sitar es uno de los instrumentos más a menudo asociados con la música sagrada hindú. Se le hace proceder del vena, un instrumento de 3 cuerdas asociado a la diosa Sarasvati, la diosa hindú del saber y de las artes. El sitar es acompañado a menudo por la tabla, un tambor que exige gran habilidad para dominarlo, ya que se usa para producir ritmos muy complejos. Las composiciones sagradas para estos instrumentos, llamadas ragas, están destinadas a ser ejecutadas a ciertas horas del día. Existen ragas matinales, ragas vespertinas y ragas nocturnas, y no deben tocarse a una hora para la que no se han compuesto. Las ragas están pensadas para producir un estado de meditación en el oyente y profundizar así en la práctica espiritual. Los cantos que honran los nombres de dioses también se ejecutan en diferentes momentos del día. La salida del sol es un momento especialmente propicio o importante para rezar y cantar. El lago Pushkar, o Brahmaputra, en el estado de Rajasthan, es un lugar santo donde se dice que los pétalos del loto de Brahma cayeron a la tierra. Aquí, 2 hombres saludan al sol naciente con un viejo canto sagrado. Al mismo tiempo, un sacerdote realiza el puja para un peregrino visitante. Hay 52 templos a orillas de este lago, cada uno dedicado a una deidad diferente. El baño ritual en este agua sagrada es uno de los medios de purificar el espíritu y ganar el favor de los dioses. Realizar el puja en un santuario como este es otro. Muchos santones hindúes o ascetas visitan lugares como este mientras vagan por el campo en viaje espiritual. En los templos siempre son bienvenidos y encuentran comida y cobijo. En la India es común que los hombres, cuando han crecido sus hijos, dejen sus hogares y comiencen la vida de renunciante, el que ha abandonado la vida mundana. Estos hombres pueden haber tenido familia y haber sido hombres de negocios, médicos o abogados cuando eran jóvenes, en la fase de su vida de cabeza de familia. Ahora han renunciado a la vida mundana y pasan el tiempo en oración y contemplación mientras vagan por el campo. Los hindúes creen que toda vida es sagrada.
de modo que generalmente son vegetarianos, absteniéndose de comer carne y en algunos casos de comer cualquier producto animal. La vaca se considera como especialmente sagrada porque es el mayor regalo animal. Se la puede enseñar a trabajar, ayudando a arar el suelo y a tirar de pesadas cargas, proporcionando transporte. La vaca da su leche generosamente, proporcionando una comida vivificante que se puede utilizar de muchas formas. Las vacas están, por tanto, protegidas en la India y se encuentran en los templos y en las calles de las ciudades, así como en las granjas. El sistema de castas, que se desarrolló en la época del Rig Veda, ha formado también parte de la fe hindú. El sistema se desarrolló a partir de los 4 estamentos sociales que existían entonces: sacerdotes, príncipes, comerciantes o mercaderes y siervos. La casta a la que cada uno pertenece está determinada por el nacimiento. En realidad, ha mantenido a la sociedad india fragmentada durante miles de años. La casta de una persona se transmite de generación en generación y se mantiene mediante normas de matrimonio dentro de la propia casta de uno. Los intocables están totalmente fuera del sistema de castas y llevan a cabo los trabajos más bajos de la sociedad, como lavar ropa y realizar las cremaciones. Mahatma Gandhi puso un nombre nuevo a los intocables: Harijans, o hijos de Dios. Gracias al trabajo de Gandhi, la intocabilidad está actualmente ilegalizada técnicamente, pero todavía existe y abarca hasta un 20% de la población de algunos estados. En el año 1000 después de Cristo tuvo lugar el primer ataque musulmán a la India. El imperio musulmán se había establecido ya con firmeza en el año 1192. Hay hinduismo, que se opuso al dominio de los conquistadores musulmanes de la India desde el siglo XI hasta el siglo XVIII. El hinduismo y el islam son tan incompatibles como el fuego y el agua. Para los musulmanes, la forma de pensar hindú era una burla de la fe islámica. Los hindúes adoraban miles de aspectos diferentes de Dios en forma de ídolos. Adoraban a las vacas, seguían el sistema de castas y no sentían la necesidad de hacer conversos, puesto que creían que todo el que no nacía hindú estaba excluido de la fe. Para los hindúes, los musulmanes habían simplificado en exceso y burdamente la complejidad del pensamiento religioso. Los musulmanes creían en un solo Dios, Alá. Practicaban con ahínco el proselitismo, propagando su fe por cualquier medio necesario, incluyendo la espada. El Islam enseñaba la igualdad de todos, sin que importara el color de la piel o la clase social, desbaratando el sistema de castas. Estas diferencias produjeron un clima de gran violencia y decenas de miles de hindúes fueron asesinados. Sus templos fueron destruidos y con las mismas piedras levantaron mezquitas en el mismo lugar. Los conquistadores se llevaron la riqueza del país. A pesar de esto, el hinduismo sobrevivió y floreció. Con un desarrollo en cierto modo desigual, la religión Sikh nació del hinduismo y del islam, rechazando algunos de los principios de ambos y sintetizando otros. Esta nueva religión se desarrolló en el estado norteño de Punjab en el siglo XV. El sikhismo une el concepto musulmán de un Dios único y la práctica hindú de seguir las enseñanzas de un gurú. El templo Sikh y los cultos religiosos son mucho más parecidos a los del hinduismo, y los hindúes han considerado durante mucho tiempo a los Sikh como parte de la religión hindú. Los propios Sikh insisten en un reconocimiento aparte, y esto ha acabado en violencia y los asesinatos políticos. El budismo también nació de la fe hindú. Buda, que significa el iluminado, nació príncipe en la India en el 560 a.C. Su nombre era Siddhartha Gautama. De joven se desilusionó persiguiendo la comodidad y el placer. A la edad de 29 años renunció a la vida mundana y se convirtió en un santón, vagando durante muchos años a la búsqueda de la iluminación espiritual. En
su búsqueda llegó a caer en la cuenta de que la iluminación podía obtenerse sin la austeridad de la vida ascética. Fundó el budismo, el camino medio, que enseña que la vía hacia la iluminación no se encuentra ni en los placeres del mundo ni en la mortificación extrema de la carne, sino en la senda más apacible de la compasión. Buda predicó su primer sermón aquí, en el Parque de los Ciervos de Sarnath, cerca de Benares. El hinduismo es un credo complejo y a menudo mal entendido. Es más un modo de vida que una religión. La creencia del hinduismo en la naturaleza sagrada de toda vida, en realidad de cada parte del mundo natural, es de un valor sin igual y sostén para sus seguidores, en una época en la que existe una crisis global, tanto del espíritu como del medio ambiente. Con su gran antigüedad y sabiduría, el hinduismo sirve de eslabón entre el pasado y el futuro, y sus principios ayudan a situar al mundo en una era que despierta y se revitaliza. Bueno, esto, listo, ya vimos el... Carlos, no se escucha. Bueno, acabamos de ver entonces el video del hinduismo. Ahora entonces vamos a ver el video del islamismo para que entonces lo podamos ver y tenerlo en cuenta para el final. Vamos a compartir entonces la pantalla del islamismo. ¿Listo? Una de las expresiones del arte islámico es la propia lengua árabe. Hasta la época del profeta, el árabe apenas se escribía. Creen que el Islam es la religión del mundo que crece más deprisa y quizás la peor comprendida. Una quinta parte de la población de la Tierra, casi 1.000 millones de personas, creen en la visión de Dios, de Alá, tal como está consignada por el profeta Mahoma. El Islam es a menudo visto por Occidente como una religión llena de extremos y extremistas, principalmente como resultado de los frecuentes conflictos que han surgido en el Oriente Medio. Aunque existen muchas contradicciones y paradojas en la práctica del Islam, y aunque estos están lejos de ser su único rostro, y afectan solo a un porcentaje muy pequeño de musulmanes. En Irán, donde el Islam es la religión estatal, los seguidores de otros credos son perseguidos. En la India ha habido frecuentes conflictos entre ellos, con su creencia en muchos dioses, y los musulmanes, monoteístas. A pesar de esto, el Islam es generalmente tolerante con otras religiones. El Islam genuino
cuando esta fe no ha sido corrompida por la tergiversación o por el deseo de poder o de lucro, es una religión basada en el principio de paz e igualdad, de tolerancia y comprensión. Es una religión que proporciona guía espiritual y práctica a algunas de las personas más ricas y más pobres de la tierra. El Islam es una religión que impregna las vidas de sus seguidores. Las leyes islámicas rigen la vida personal y familiar, la educación, los negocios y la política. Muchas de las leyes y costumbres del Islam les parecen extrañas a los occidentales. Para algunos, la ley de rezar 5 veces al día y el mes de ayuno del Ramadán puede parecerles excesivo. A otros, la costumbre del burdá, el velo de las mujeres, practicada en algunas comunidades, puede ofender el sentido occidental de libertad e igualdad. Pero para el musulmán, la obediencia a la ley religiosa da un sentido de unión a una fuerza más poderosa y sagrada que la ley secular de Occidente. En el mundo hoy, las naciones islámicas han logrado mucho poder militar, económico y político. Algunas han desafiado a las mayores potencias de la Tierra. Los acontecimientos del Oriente Medio han generado un sentimiento de inseguridad y de ira en todo el mundo. Pero ¿quién corre con la responsabilidad de estos problemas? Las respuestas no son sencillas y hunden sus raíces en siglos de historia. El Islam es la más reciente de las grandes religiones de la Tierra y ha hecho seguidores por todo el mundo. Así lo ilustra esta mezquita de la ciudad de Washington. Los musulmanes, los seguidores del Islam, creen en un solo Dios todopoderoso, al que llaman Alá. Creen que Mahoma, el fundador del Islam, no fue un salvador o mesías. Creen que Mahoma fue simplemente un hombre a través del cual Dios habló y entregó el texto del libro más santo del Islam, el Corán. Mahometismo, como a veces es llamado el Islam, es un nombre inapropiado. Tal título ofende el espíritu de la religión, puesto que los musulmanes no adoran a Mahoma. Los musulmanes también creen que Jesús fue un profeta, como lo fue Abraham, el padre del judaísmo. No creen en la divinidad de ninguno de estos profetas. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Musulmán es el que se somete a esa voluntad, llevando a Dios en su mente en todo momento. El musulmán devoto pasa mucho tiempo en contacto con Dios por medio de la oración. La creencia de que Dios es todopoderoso y que lo sabe todo da a los musulmanes un sentido de comunidad que trasciende las barreras políticas y raciales. Esta creencia une a los musulmanes de todo el mundo. El Islam es una fe humanitaria, muy preocupada por la vida de las personas en la tierra y en el más allá. El Corán proporciona un código con el que vivir la vida en la tierra para asegurar un lugar en el cielo. Ordena a sus seguidores cuidar de aquellos menos afortunados que ellos. Prohíbe el préstamo de dinero con intereses. Establece reglas que gobiernan la vida familiar y la de los negocios y proporciona guía al musulmán en cada etapa de su vida. Mahoma nació en el 570 después de Cristo en la Meca, una ciudad de Arabia Saudí que hoy es el centro del Islam. En esa época la Meca era un próspero centro comercial y religioso de las tribus de lengua árabe. Al hacerse adulto, Mahoma generó una aversión al culto de las gentes de las tribus a los ídolos. Al mismo tiempo, creció su respeto al culto judío y cristiano a un solo Dios. Según la tradición islámica, una noche el joven Mahoma estaba meditando en el monte Hira, cerca de la Meca. Tuvo una visión del arcángel Gabriel que le ordenó: Mahoma, di en voz alta, tú eres el mensajero de Dios. Dado de estas instrucciones, que creyó tenían su origen directamente en Dios, Mahoma, que no sabía escribir, reveló los comienzos del Corán y puso en marcha una religión que cambiaría el curso de la historia. A veces, Mahoma se plantaría en las calles recitando línea por línea el mensaje que Dios le había dirigido. A los habitantes de la Meca no les gustaba que censurara sus tradiciones y amenazaron con matarle. Él entonces huyó a una ciudad más agradable al norte, llamada actualmente Medina, la ciudad del profeta. El concepto de yihad, guerra santa, se desarrolló en esta época. Originalmente Mahoma la entendió como una lucha espiritual interior por comprender la fe.
Sus seguidores tomaron la idea más al pie de la letra e insistieron en que debía incluir la lucha para propagar el Islam entre los no creyentes. Finalmente, la auténtica guerra santa se permitió solo en defensa de la fe y no como guerra de agresión. Aunque hoy el concepto original es a veces distorsionado para que una religión que actualmente se armoniza de cada 5 personas. En el 630 después de Cristo volvió con 10.000 de sus seguidores a la Meca, que fue tomada como... Está haciendo contacto con el celular cerquita, déjelos. A su muerte, las palabras del Corán fueron puestas por escrito. Carlos está haciendo dos celulares cerca. Tras la muerte de Mahoma, los árabes comenzaron a conquistar y conquistar a los países de su entorno. En 3 años, del 636 al 639 después de Cristo, Palestina e Irak, Siria, Mesopotamia y Egipto cayeron todos Está haciendo interferencia con el otro dispositivo. rápidamente. Y en menos de 50 años, la mitad del mundo civilizado conocido, desde España hasta las fronteras de China, estaba en En los siglos IX, X y X, el arte, la arquitectura y la ciencia florecieron en centros de cultura islámica. Inspirándose en las diversas formas artísticas de las tierras que habían convertido, se desarrolló una civilización verdaderamente brillante. La fe siguió propagándose por toda Asia y hasta las islas de Indonesia por obra de los sufís ambulantes, los místicos del Islam. Los cristianos procedentes de Europa entraron en contacto con el Islam durante las cruzadas. Las cruzadas fueron un intento de proteger las rutas cristianas de peregrinación a Tierra Santa. Algunos reyes europeos las vieron también como una oportunidad de desde su inicio, en 1997, cientos de miles de soldados cristianos marcharon por la gloria de Dios. Los cruzados asesinaban a los musulmanes a puñazos, pero al final, tras mucho derramamiento de sangre y aflicción, regresaron a casa derrotados, haciendo la derrota. Prácticamente las iglesias cristianas están preocupadas por la nación y realmente amenazadas. Su seguridad había sido garantizada por el califa Omar en el 635 y ese compromiso había sido respetado por los jefes superiores. Los cruzados aportaron poco a la civilización islámica, ya que la cultura europea se había quedado más atrasada. De hecho, cuando los cruzados regresaron a Europa, volvieron con técnicas e ideas del mundo musulmán, que más tarde ayudaron a generar el renacimiento de la cultura occidental. Existen dos ramas principales que pueden mientras estos dos grupos pertenecen ambos al periodo más antiguo de la historia islámica. Vamos a parar un momentito. Este es Magali la que está haciendo feedback. Magali. Es Magali. Magali, está haciendo feedback, porfa. Ya, sí, seguro. Seguimos con el video. Comparten todas las creencias básicas del Islam. Difieren respecto a la elección de califa o sucesor de Mahoma como jefe de la comunidad islámica. Los sunitas creen que el honor debía recaer en un miembro elegido de la tribu de Mahoma. Los chiitas creen que el puesto es otorgado por Dios solo a los descendientes de Mahoma a través de su yerno Ali. Además de los dos grandes grupos, existe un gran número de subgrupos muy pequeños.
Entre estos están los sufíes o derviches, los místicos del Islam, que nacieron de la primera generación de los seguidores de Mahoma. El término musulmán negro se refiere normalmente a la organización la Comunidad Mundial del Islam en Occidente, originariamente la Nación del Islam, dirigida por su profeta Elijah Mohammed. Musulmanes negros son una secta del Islam en los Estados Unidos que combina los principios del Islam con el nacionalismo, la exigencia de una patria negra. Aunque relativamente pocos en número, han centrado la atención en la educación, la economía y las aspiraciones políticas de la comunidad negra. La vida de todos los musulmanes, sean sunitas o chiitas, se rige por 5 grandes principios, denominados los 5 pilares del Islam. El primer pilar está expresado en un credo: no hay más Dios que Alá. Mahoma es el mensajero de Alá. El segundo pilar de la fe es la oración, que se realiza en 5 momentos específicos del día, mirando hacia la Meca. El tercer pilar es la limosna. Esta consiste en sostener a los pobres de la comunidad, contribuir al mantenimiento de las mezquitas y a la formación religiosa. Se cree que estos actos de generosidad purifican la riqueza personal del musulmán. El cuarto pilar es el ayuno del Ramadán. Durante cada uno de los días de este mes, que celebra la primera revelación de Mahoma, los fieles no comen desde la salida del sol hasta el ocaso. El quinto pilar de la fe es el Hajj, la peregrinación a la ciudad santa de la Meca, en la que solo los musulmanes pueden entrar. Los musulmanes devotos intentan realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida, sin importar dónde vivan. Aquí realizan ciertos rituales establecidos, como ponerse los peregrinos vestiduras blancas sin costura, símbolo de la igualdad de todos los musulmanes. Mientras está en la Meca, no existe diferencia visible entre musulmanes de diferentes naciones o de diferentes grupos sociales o económicos. La Kaaba, antiguo lugar sagrado que Mahoma capturó a los paganos árabes y que dedicó a Alá, es el santuario más santo del Islam. La Kaaba está cubierta con una alfombra sagrada, la Kisba, que se renueva cada año. Los peregrinos dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba y besan la piedra negra encastada en su esquina. Para los musulmanes no existe gozo mayor que haber realizado el Hajj. Se considera que es el deber más sagrado de su vida. La palabra mezquita significa lugar de postración, un lugar para humillarse ante Dios. La mezquita no tiene otro punto focal religioso distinto del mihrab o nicho, que indicaba la dirección de la Meca y, por tanto, la dirección hacia la que los fieles deben mirar mientras oran. Tampoco tiene mobiliario, excepto esterillas o alfombrillas para la oración. No existe clero formal en el Islam. Nadie se interpone entre el fiel y Dios. Hipotéticamente, cualquier musulmán podría dirigir las oraciones. Sin embargo, es normalmente el jefe de la mezquita o imán quien dirige el culto. Las mezquitas son algo más que simples lugares de culto. Sirven de centros comunitarios. A menudo hay escuelas en las mezquitas. Se considera que el Corán es la autoridad suprema en derecho, ciencia y humanidades, así como en religión. Por esta razón, se usa como texto tipo para muchos asuntos. Las mezquitas sirven también a los pobres de la comunidad. Aquí en Ajmer, la India, se hace té para las 2000 personas que la mezquita alimenta todos los días. Las tradiciones del Islam, examinando algo de su rica herencia artística. El arte islámico nació de una combinación de ideas procedentes de las muchas culturas absorbidas durante siglos de conquista. Sin embargo, la influencia de la religión, que es el más importante de todos los elementos del arte islámico, siempre predomina sobre todo lo demás. Una de las expresiones del arte islámico es la propia lengua árabe. Hasta la época del profeta, el árabe apenas se escribía, pero después se escribió el Corán, la palabra de Dios, en esta lengua. Para leer el Corán, los fieles tienen que saber árabe, de modo que la lengua se extendió con la religión. Desde que el árabe es la lengua sagrada del Corán, la palabra
de Dios, su escritura es tratada como un arte visual de la más alta categoría. La caligrafía, literalmente bella escritura, se usa en la decoración de los interiores y exteriores de edificios, especialmente mezquitas. La belleza visual de los versículos del Corán escritos en caligrafía hace que la decoración pictórica parezca innecesaria. El uso más primoroso de la caligrafía se reserva para el propio Corán. En la mayor parte del mundo islámico, la pintura decorativa generalmente estaba y está reservada a la representación de temas seculares. Cuando se pintan escenas religiosas, el rostro del profeta en concreto nunca se pinta y Alá jamás es representado. Muchos musulmanes creen que la representación pictórica de la figura humana e incluso la de animales es una intrusión en el reino de Alá. El arte islámico tiende a modelos geométricos y de fina tracería. Así lo ilustra esta retícula de piedra calada. Y la decoración de esta página del Corán. Esto contrasta claramente con el budismo y el cristianismo, que desarrollaron vigorosas tradiciones de representación en el arte religioso. Aunque existe una riqueza de bella pintura, obra de maestros islámicos, los artistas musulmanes crearon también obras refinadas en otros órdenes. Cerámica, vidrio, metalistería y tejidos fueron todas formas artísticas islámicas altamente desarrolladas. Quizás la forma más vigorosa de expresión islámica se encuentra en su arquitectura. Desde las grandes mezquitas a los palacios y tumbas de los jefes mongoles de la India, la arquitectura islámica figura entre las más bellas del mundo. La más conocida de estas obras, el Taj Mahal, es quizá el edificio más famoso del mundo. Erigido como tumba para la esposa del Shah Jahan en 1629, es una obra maestra de albañilería, joyería y caligrafía. Durante los siglos XVIII y XIX, la sociedad islámica conoció grandes declives de carácter político y militar. Para 1850, los europeos dominaban los tres grandes imperios musulmanes, el otomano de Turquía, el mongol de la India y el persa de Irán. El Renacimiento, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la Revolución Industrial se combinaron para dar a Europa la fuerza para someter a su influencia gran parte del mundo islámico. Este dominio colonial provocó una gran crisis en el mundo islámico. Los musulmanes comenzaron a dudar del poder de su fe y de su puesto en el mundo. Británicos y franceses sometieron a su control Egipto y el norte de África. Los británicos se establecieron en el sur de Arabia y el Golfo Pérsico para proteger la ruta comercial hacia la India. Los holandeses controlaron Indonesia y los británicos ocuparon Singapur. La situación resultaba intolerable para quienes durante tanto tiempo habían sido los orgullosos jefes de tan gran parte del mundo. Para finales del siglo XIX había comenzado un renacimiento islámico. No cobró mucho ímpetu hasta el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, un país tras otro logró la independencia. Y hoy el sistema colonial ha desaparecido del mundo islámico. Desafortunadamente, algunos de los resentimientos de la era colonial todavía persisten. El Islam ha ejercido una gran influencia en el mundo desde los primeros días del credo. Como ha respondido a las necesidades espirituales de tanta gente de todas las esferas de la vida, se ha extendido con rapidez por una gran parte del globo. Las áreas en que el Islam es más vigoroso son también las áreas que están experimentando el más rápido crecimiento de población. Si continúa esta tendencia, el Islam está destinado a crecer y a ejercer una influencia aún mayor en el mundo y su gente.
Bueno, ya acabamos de ver el segundo video que habla del Islam y ahorita vamos a proceder a ver el tercer y último video que nos habla del budismo, ¿sí? Dentro de estas tres grandes religiones. Entonces vamos a ver el último video que tiene que ver con el budismo y al final tratamos de hacer una pequeña socialización de estos tres videos. Bueno, vamos a ver entonces el video del budismo. El budismo, al igual que las culturas a él asociadas, toma muchas formas y llega a mucha gente. Más que una religión, para sus seguidores, es una forma de vida. Budismo, el camino medio de la compasión. En el año 563 a.C. nació un príncipe en una ciudad cerca de los Himalayas, en el norte de la India. Esa ciudad, Lumbini, está ahora en el país del Nepal. Según la leyenda, el nacimiento de este príncipe, conocido como Siddhartha Gautama, estuvo rodeado de milagros. Un vidente vaticinó que se presentaba en su futuro una encrucijada. Siddhartha llegaría a ser o un gobernante mundial, o si alguna vez veía juntos o por separado, un viejo decrépito, un enfermo, un cadáver y un monje, se convertiría en un buscador errante de la verdad y en un Buda, un iluminado. Su padre, el Rajá, no quería que su hijo se convirtiera en un guía espiritual, de modo que el príncipe fue educado en el lujo palaciego y protegido del conocimiento del mundo exterior. Se casó joven y tuvo un hijo. Al final, sin embargo, salió a las calles a mezclarse con la gente y por primera vez contempló la vejez, la enfermedad y la muerte. Indagó la naturaleza de la vejez, la enfermedad, el dolor y la muerte. Siddhartha entonces acudió a un santón hindú y quedó profundamente impresionado por la calma y la naturaleza pacífica del Shan. Como resultado de este encuentro, a la edad de 29 años, Siddhartha abandonó su hogar, a su esposa e hijo, y la esperanza del poder y la gloria terrenos. Se echó a los caminos de la India en busca de la verdad sobre la existencia humana. La religión predominante en la India en esa época era el hinduismo, una religión que adoraba a muchos dioses y creía que llevar una vida de austeridad extrema era el camino para alcanzar mérito espiritual. Mientras vagaba vestido de harapos y sin dinero, Siddhartha se encontró con más santones hindúes o sadhus que le impresionaron profundamente con sus vidas sencillas de oración y meditación. Vivían como ascetas, habiendo dedicado sus vidas totalmente a Dios. Se pasó 5 años practicando austeridades extremas, comiendo a veces solo un simple grano de arroz al día y viviendo a la intemperie. Al final de esta época se dio cuenta de que no estaba más cerca de su meta de alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Abandonó el camino austero de la ascética y se sentó a la sombra de una higuera a meditar. Dijo: que mi piel se seque, mis manos se entumezcan y mis huesos se descompongan. Hasta que no haya logrado la comprensión, no me levantaré de aquí. Era su 35
5 cumpleaños y durante 7 semanas se sentó a meditar hasta que por fin su plegaria fue escuchada. Esta es la historia que se cuenta de los comienzos del viaje espiritual de una persona, un viaje que dio origen a la religión del budismo. El camino medio, un sendero que rechaza por una parte la abnegación y por otra la autoindulgencia. Mientras se hallaba meditando, Siddhartha tuvo una visión. Vio seres desfilando y reencarnándose, algunos en circunstancias felices y otros en circunstancias miserables, de acuerdo con la ley universal del karma, que, según cree, cada acto bueno o malo será recompensado o castigado en esta vida o en alguna otra reencarnación. El karma es energía. La ley de la conservación de la energía. La conservación de la energía significa que no se perderá ninguna energía. Así que ningún karma se borrará. Ningún karma desaparecerá. Lo que digo ahora queda registrado para siempre. Lo que pienso ahora queda grabado eternamente. Lo que hago ahora quedará consignado para siempre. Esto determina nuestro mañana, así como el próximo año y la próxima vida. Al crecer como hindú, Siddhartha aceptó la doctrina de la reencarnación. Vio este ciclo de renacimiento como una fuente de sufrimiento humano. Vio que todo es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la vida misma es sufrimiento. El final de este sufrimiento, pues, era el nirvana, es decir, escapar del renacimiento. Desde luego, el nirvana no se podía alcanzar en este mundo, pero logrando un estado de bienaventuranza, el gozo de no preocuparse más por el propio yo, una persona podía escapar al dolor de la vida. Como Buda, el iluminado, Siddhartha Gautama comenzó su enseñanza. En su primer sermón, aquí en el Parque de los Ciervos, cerca de Benares, en la India, enseñó lo que él había descubierto que era la noble verdad del camino que conduce al cese del dolor. El noble camino óptuple. A saber, visión recta, intención recta, discurso recto, acción recta, ocupación recta, esfuerzo recto, atención recta y concentración recta. El resto de su vida, Buda viajó de aldea en aldea, enseñando su camino óptuple. Buda murió a la edad de 80 años en casa de un amigo que le había servido, sin saberlo, una comida preparada con setas venenosas. Al final, pronunció estas confortantes palabras. En toda su vida, 2 comidas sobresalieron como extraordinarias. Una fue la comida que comió antes de sentarse bajo la higuera, tras la cual recibió la iluminación. La otra fue la que consumió en la casa de su querido amigo, tras la cual recibiría el nirvana. Mucho después de la muerte de Buda, sus enseñanzas fueron reunidas por sus seguidores en una colección titulada Tripitaka, o 3 cestos, porque la escritura se hizo sobre hojas de palmera, como las que se usaban para hacer cestos. Después de la muerte de Buda, sus discípulos continuaron su obra, y este amplio fervor religioso produjo una efusión creativa de grandes obras de arte. Actualmente, la pintura Tanka es una bella forma de arte budista. Estas pinturas representan acontecimientos de la vida de Buda y se utilizan como objetos de meditación. Algunas pinturas Tanka se realizan con tanto detalle que son pintadas con un pincel de un solo pelo. Los artistas Tanka de Nepal comienzan a pintar a una edad muy temprana con diseños más sencillos. Las estatuas de metal de Buda son también una forma popular de arte. Estas se funden en latón o bronce y después se terminan cuidadosamente a mano. Los animales figuran de forma prominente en la fe budista, reflejando la creencia de que toda vida es sagrada. Son tema de la escultura y se encuentran en templos donde se les alimenta y se les cuida con esmero.
Los montículos sagrados, como este de Katmandú, Nepal, fueron construidos para custodiar las reliquias y restos budistas. Muchos de estos stupas se erigieron a medida que los misioneros budistas propagaban la fe a otros países. Estos misioneros llevaron la historia de Buda y sus enseñanzas por todo el mundo. Hoy, más de 250 millones de personas siguen su camino hacia la iluminación, el camino medio. Los budistas de Tailandia, de Sri Lanka, Birmania, Camboya, Laos y Vietnam siguen lo que se denomina budismo Theravada. El camino de los ancianos. Es una forma ortodoxa de budismo que afirma preservar la interpretación original de las enseñanzas de Buda, tal como las enseñaron los monjes más antiguos de la Shanga, la orden monástica fundada por Buda. Los budistas Theravada creen que Buda fue un gran maestro, más que un dios, y que pueden llevar a cabo su propia salvación, siguiendo el ejemplo de Buda. Dentro de los templos y monasterios budistas de toda Tailandia y Birmania, casi todos los jóvenes pasan algunos meses de su vida en intensa formación como antes de casarse. Los tailandeses entrarán en el templo. Es la costumbre en Tailandia. Creen aquí que la costumbre puede hacer felices a sus padres y después creen que pueden ir al cielo. Llamados novicios hasta que son ordenados a la edad de 20 años, estos jóvenes aprenden disciplina en sus vidas y en sus estudios. Mientras están en la escuela, estudian los fundamentos del budismo y materias profanas como inglés y matemáticas. La escuela está normalmente relacionada con un templo. En Tailandia, los complejos de los templos budistas se llaman wats. Después de sus estudios, los jóvenes ingresan en el monasterio varios meses para formarse en el estilo de vida budista, una vida de tareas monásticas, meditación y estudio. Los miembros regulares del monasterio pertenecen a la gran hermandad de monjes conocida como Sangha, que distingue a la forma Theravada de la otra rama principal del budismo. Su vida monástica discurre entre actividades disciplinadas, tales como la ceremonia y la oración. En esta ceremonia, los monjes cantan mientras la gente trae comida a los monjes como regalo. Es parte de una gran celebración que señala el aniversario de la luna llena, cuando Buda predicó su primer sermón. Después de la ceremonia, los novicios recogen la comida y la distribuyen entre ellos mismos y los monjes. En Tailandia, incluso los militares participan en actividades religiosas. La noche de luna llena, los soldados vienen, a otra mucha gente, para hacer ofrendas de flores e incienso y para oír hablar al principal monje del templo. Más tarde, la gente viene a encender velas e incienso y a cantar y rezar. Consagrados a la pobreza, los monjes reciben su comida, vestidos y demás cosas necesarias de la gente, que ganan méritos religiosos mediante tales ofrendas. Aquí, varios monjes vuelven al templo al amanecer, tras su temprano recorrido para recibir comida. Ellos no piden, la comida se la ofrecen gustosamente los fieles. El alimento sólido les está prohibido a los monjes por la tarde y por la noche, pues Buda advirtió que quien se pone gordo nace al sufrimiento una y otra vez. Los monjes comemos 2 veces, por la mañana y a mediodía. Más veces no comemos. No tomamos comida porque esa es la norma de Buda. Podemos tomar agua y café, pero comida, yo no puedo tomar comida. A cambio de sostener a la comunidad religiosa, la gente recibe educación religiosa y ejemplos de recta conducta de los monjes. Siguiendo estos ejemplos,
La gente lleva una vida de gran sencillez, serenidad y dignidad, y logra la felicidad por medio de la bondad y la amabilidad hacia los demás, característica de los budistas en todas partes. Otra gran rama del budismo, conocida como Mahayana, o Gran Vehículo, que está en el Japón, Corea, China, Mongolia, el Tíbet y el Nepal. Se la llama el Gran Vehículo porque incorpora una gama mucho más amplia de principios y enseñanzas que el budismo Theravada. El sendero del budismo Mahayana enseña y rinde homenaje a una multitud de deidades semejantes a Buda que vinieron a la tierra en forma de hombres. A diferencia de los budistas Theravada, los Mahayana creen que pueden salvarse por su fe en estos dioses. Aquí la gente viene a rezar al gran estupa Swayambunat de Katmandú en el Nepal. A veces, esta toma la forma de rodillos de oración giratorios. En estos rodillos hay inscritas cientos de oraciones. Haciéndoles girar, se cree que estas oraciones son enviadas al cielo. El camino al estupa, como el de la vida, es empinado y arduo. En la cima, los fieles dan vueltas alrededor del estupa, haciendo girar los rodillos de oración. En el Nepal, budismo e hinduismo son casi indistinguibles. Los hindúes del Nepal creen que Buda fue una encarnación de Vishnu, una de las principales deidades. Aquí, en Swayambunat, se ha construido un templo hindú en medio del segundo lugar budista más santo del Nepal. Los dos coexisten en perfecta armonía. Los budistas Mahayana cuentan cómo Buda tomó una vez algunas hojas y dijo a sus discípulos que, al igual que aquellas hojas no eran todas las hojas del bosque, tampoco sus enseñanzas eran toda la verdad. A partir de los principios que narra esta historia, los budistas Mahayana permitieron una interpretación más amplia de las enseñanzas del budismo que los budistas Theravada. En Japón, muchos budistas creen que existe una tierra pura en Occidente donde reinan deidades semejantes a Buda. Amida Buda es el dios jefe de ese paraíso. Existen muchos templos tierra pura en el Japón que albergan a estas deidades budistas. En días señalados se ejecutan cantos y música en honor de estos seres divinos. El día del nacimiento de Buda se levantan pequeños templos, llamados templos flor, donde los fieles pueden bañar la imagen de Buda con agua. Otra forma aún de budismo japonés es el Zen, con sus ideales de sencillez, armonía y serenidad. El budismo Zen se refleja en variedad de formas, como en esta composición floral japonesa, una expresión pura, sencilla, de belleza. Los monjes Zen llevan una vida de gran disciplina y sencillez. Creen que la iluminación puede venir en un destello de revelación, pero se desarrolla un gran ritual mientras se espera esa revelación. Nací en una familia relativamente materialista, pero mis padres eran budistas muy fieles. Y yo contemplaba sus vidas cuando era niño. Cuando llegué a cierta edad, me di cuenta de que para ellos era muy importante tener una religión. Como el oasis en el desierto. Por otra parte, podemos trabajar, ganar dinero y llevar un estilo de vida confortable. Pero aún así viajando por un desierto, un interminable desierto. Pero realmente
Necesitamos un oasis y para mí, como para mis padres, la religión es un oasis indispensable. Los monjes zen viven en templos y monasterios rodeados con frecuencia de hermosos jardines, específicamente diseñados para serenar la mente y ayudar a los monjes a lograr una meditación profunda. La mayor parte de su vida la pasan en oración, meditación, en el canto y otros rituales. Populares hoy en el mundo occidental, los escritos y filosofías budistas han encontrado un seguimiento entusiasta en zonas de los Estados Unidos. Otra tradición budista que ha hallado favor en Occidente es el budismo tántrico del Tíbet. Esta forma de budismo se desarrolló después de que las enseñanzas de Buda emigraran de la India a las regiones montañosas del Tíbet. Las enseñanzas de Buda se fusionaron con el culto a la naturaleza de los nativos tibetanos y se formó una poderosa síntesis con los dos sistemas de creencias. Los budistas tántricos confían en oraciones y en salmos para orientar su vida religiosa. Existe una creencia en fórmulas mágicas para alejar el mal y atraer la buena fortuna. Desde que los comunistas chinos han ocupado el Tíbet, muchos tibetanos han sido obligados a huir al Nepal y a la India por su libertad personal y religiosa. En el Stupa Budanath de Katmandú, Nepal, ha crecido una comunidad tibetana entera en torno al Stupa. La gente aquí practica sus rituales religiosos durante todo el día. En un monasterio próximo, los monjes viven, trabajan y se dedican al culto. Como en el hinduismo, el gurú o maestro espiritual desempeña un papel esencial. Por eso el lama, literalmente el más alto, desempeña un papel tan importante en el budismo tibetano. Control Rinpoche es un gran lama budista tibetano, alguien que se ha convertido en maestro de su propio destino y ha escapado del ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. A Rinpoche le preguntamos qué significa ser budista. En vez de confiar en cosas externas, cosas materiales de afuera, como fuente de felicidad, llegando a estar la fuente de la mente completamente libre de confusión y de dolor, el budismo proporciona la oportunidad de volver al interior y darse cuenta sencillamente de la naturaleza de la vida, que inherentemente, que en ella misma, está libre de dolor, libre de confusión y sufrimiento. La oportunidad de experimentar esa libertad que proporciona el camino budista es lo que significa ser budista. Como se ha visto, existen muchos caminos diferentes abiertos por los fieles budistas y cada uno posee características propias. Cada uno es un reflejo de aquellos países en los que se acogió la fe y se desarrolló. Pero todos comparten la fe en Buda, una creencia en las virtudes que enseñó y esperanza en la bienaventuranza y perfecta paz del Nirvana. En palabras de Buda, que sean todas bendecidas con la paz siempre, todas las criaturas, débiles y fuertes, todas las criaturas, grandes y pequeñas, criaturas visibles e invisibles, las que habitan cerca o lejos, las nacidas o que esperan su nacimiento, que sean todas bendecidas con la paz. Bueno, vimos estos tres videos de las tres grandes religiones, de estas tres grandes religiones, el hinduismo, el islamismo y el budismo. Las otras dos son el cristianismo y el judaísmo.
Yo quisiera entonces en este momento, Cial, para que podamos participar en este ejercicio, ¿qué diferencias más marcadas vieron entre estas tres grandes religiones, el hinduismo, el islamismo y el budismo, y qué similitudes vieron en la retroalimentación de los tres videos? Alguien que desee participar en este momento. ¿Diferencias o en qué se parecen? Diferencias y en qué se parecen. Diferencias y similitudes. Hermana Dina Muñoz. Pues lo que pasa es que uno como cristiano no está muy familiarizado con este tipo de religiones, ¿no? Conoce uno más el cristianismo. Sin embargo, pues la verdad era mucha información que da ahí en los videos, pero pues una de las diferencias, por ejemplo, en esta última que vimos, el budismo, se ve muy marcado el sacrificio de ellos, ¿no? Ellos hacen oraciones muy largas, ritos muy largos, ¿sí? Pero pues algo que ellos tienen es que ellos no tienen un Dios, ¿no? Sino que es en su propia capacidad o su propio esfuerzo, ¿sí? Pues algo que destaco de esa disciplina que ellos desarrollan es que ahí hablaba el monje que únicamente comían el desayuno y el almuerzo. Es decir, que nosotros como cristianos necesitamos comer un poquito menos. Lo necesitamos al menos ese principio de los budistas, comer por la mañana y al mediodía y no volver a comer. Pues una serie de rituales, ¿no? Que pues a uno le causan como risa, ¿no? Sin embargo, pues es como el crecimiento personal, el esfuerzo que ellos tienen en su propia humanidad. El último, el último monje decía que ellos encontraban era a sí mismo lo que encontraban en su interior. Y pues comparándolo frente al cristianismo, pues la verdad no tiene como tanta esperanza, o sea, es una religión sin esperanza, porque desde el cristianismo, pues nosotros todo lo que hacemos es por la fortaleza que Dios nos da, no nos salvamos a nosotros mismos, sino que Dios fue el que envió a su Hijo a salvarnos. De hecho, la Biblia dice que la fe es dada por Dios y Dios es el que da el querer como el hacer. Entonces es un contraste muy grande, unas diferencias muy grandes frente al budismo. No sé qué dicen los compañeros, los otros hermanos que están en la reunión. Si alguien quiere más participar, las diferencias más marcadas y las similitudes, y si usted ve con el cristianismo también, pues puede hacer el aporte. No sé quién más quiera participar. ¿Joana va a participar? Pues yo diría que la diferencia es la adoración a diferentes dioses según sus creencias. Y lo más similitud es su entrega en la adoración y la oración. Ok, que también tiene que ver mucho con el cristianismo, ¿no? La oración y la, como Y tal, la la adoración. oración. Sí, o sea, es como la similitud entre todas las religiones, como esa disciplina. Y hay unos que son más disciplinados que otros. El hinduismo y el primero que mencionó, ¿cuál fue? Primero fue el hinduismo, después el islamismo y tercero el budismo. Ese, sí, el hinduismo. El hinduismo ya es una disciplina siempre drástica y el islamismo es como algo extremo, asesino, diría yo. Bueno, pues ya eso lo habíamos visto de que en Occidente tenemos como muy vetado el islamismo, ¿no? Pero hay una parte del islamismo que se
se da hacia el poder, que no es el islamismo original, ¿no? Que es la forma de vida. Nos decían los videos que no eran unas religiones, sino una forma de vida, y que todas iban en búsqueda de una necesidad espiritual a través de la oración y la meditación, para esa liberación del sufrimiento y esa liberación de muchas cosas del mundo, ¿no? ¿Alguien más quiere participar en diferencias, similitudes y en comparación también con el cristianismo? ¿Alguien más? Pero, por ejemplo, como el islamismo viene también, es más que todo es como parecido, no es que sea igual, pero es muy parecido al judaísmo en ciertas ramas. Por ser monoteísta, ¿no? Monoteísta. Pues Y ser el, islam- monoteísta. y el parecido ahí, Joana, Es al mismo Dios, o sea, no hay diferencia de Dios, es a Yahweh, es a Jehová al que ellos adoran, al Dios que nosotros adoramos. Ese exacto, sería como la más, que es el que más se parece al de nosotros, es el islamismo, sino que hay una rama que es el islamismo extremista, que allá viene siendo, pero hay dos ramas de islamismo. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, Joana. Del parecido, las diferencias, y en parecido al cristianismo. ¿Alguien más quiere participar? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué más, Sebastián? Buenas noches. Cuéntame, Sebastián, ¿qué le pareció los videos, las diferencias, las similitudes en cuanto al cristianismo? ¿Qué cree que se parece? Entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo, una semejanza sería que las tres son monoteístas, o sea que solo creen en un solo Dios. Por ejemplo, los cristianos creen en Dios, los islámicos creen en Alá y los judíos creen en un Dios omnipotente. En Yahvé, ajá. Perfecto. Una semejanza entre las tres, que todas tres son monoteístas. Listo. El hinduismo sería politeísta, y el budismo se orienta más hacia seguir las enseñanzas de Buda, ¿no? Hacia la iluminación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar esta noche? ¿Mucho tiempo para terminar? ¿Cuál de las tres se parece más al cristianismo? ¿O cuál de las tres tiene más indicios del cristianismo? ¿Recuerdan? El Islam. El islamismo. El islamismo. Recordemos que el islamismo cree en Jesús, ¿no? Cree en Jesús, pero cree en Jesús y cree en Abraham como profetas, más no como divinidad, ¿no? O sea, no la divinidad de Jesús. Y recordemos que Mahoma, o sea, Mahoma no es un dios, sino que recordemos que él recibió el mensaje de Dios de parte del arcángel Gabriel, y de ahí recibió toda la revelación para poder escribir el Corán. ¿Alguien más quiere participar, hacer algún aporte de estas tres religiones, el islamismo, el budismo y el hinduismo? Yo veo que en el Islam el extremo es que es como obligatorio, ya es no como un anhelo, un deseo ardiente de tener esa comunión con Dios, sino es como una costumbre, ya como algo que tiene muy acérrimo ellos, de que tienen que hacerlo donde los coja, y por eso es que se desarrollan en cualquier lugar donde están, cuando les llega la hora de la oración. Ajá. ¿Qué similitudes ve entre las tres, Pastor Luber? Pues, hermanos, uno mira el Islam en el sentido de la dedicación, ¿no? Las consagraciones, Sí. la devoción que le colocan. Pues la verdad es que uno queda a veces corto, ¿no? Sí. En cuanto al cristianismo, ¿no? Queda corto
El problema es que ellos también, así como lo usan para bien, lo usan para mal, con los kamikazes, con toda la gente que prepara para la guerra. Cuando son extremistas, ajá. ¿No? Y qué o sea, qué comparación al cristianismo, ¿cuál de las tres, o sea, más se parece, tendría más al cristianismo, Luis? Pues el islamismo, para mí el islamismo. Pero de todas maneras, ellos creen en Jesús, pero no creen en la deidad de Jesús como un hombre más bueno. Exactamente, listo, perfecto. Muchas gracias, Pastor Luber. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte en este momento? Pues yo pienso que, pues ahorita vimos el video, pero sería bueno que cada uno de nosotros con despacio nos enviara el link para poder revisarlo, porque pues uno está enseñado realmente a evangelizar católicos y pues los católicos creen en el Dios de la Biblia, ¿sí? Pero cuando uno se enfrenta a otra creencia que es unas prácticas totalmente diferentes, pues a veces uno se queda corto, pues no estamos en un medio donde uno encuentre un hinduista, un islamista, pero aunque sí, a veces uno los ve, pero como que uno se queda corto en poder entrar a hablar o a reflexionar acerca de su creencia a manera de evangelizar. Entonces, yo pienso que sí, que estamos viviendo una globalización y en cualquier momento nos podemos encontrar con ese tipo de creencia, o no es que nos encontremos con esas personas, sino que esas mismas creencias pueden venir a través de la moda, a través de el cine, a través de diferentes prácticas culturales que ya llegan a nuestro contexto y pues no logramos como identificarlas para poder saber esas prácticas a qué corresponden, ¿sí? Y a la misma vez en el cristianismo, pues a veces se mezclan ese tipo de prácticas, ¿sí? A veces uno ve cristianos que como en el budismo hacen y hacen rituales espirituales, pero es como si le oraran a un Dios que no existiera. Como que hay muchas personas dentro del cristianismo que hacen muchos sacrificios, pero no realmente es como si no hubiese una comprensión que Dios es grande y que Dios escucha. Y a veces uno encuentra cristianos que hacen mucho sacrificio, pero no tienen esa confianza en ese Dios real y verdadero. Entonces es como una práctica muy parecida al budismo, o sí, al budismo y también los hinduistas, que aunque ellos tienen muchos dioses, pues son como muy disciplinados. Listo, perfecto, hermana Lina. ¿Alguien más para terminar quiere hacer algún otro aporte, las comparaciones, diferencias en cuanto al cristianismo? Para ya terminar y dar un pequeño resumen. ¿Alguien más quiere dar un aporte si desea? Pastor, se ha metido siempre un poco en las iglesias cristianas, más que todas las más modernas, es el famoso yoga. Un día más de un cristiano se ha visto practicando eso y eso pertenece más que todo al hinduismo, ¿no? Sí, un tema de liberación. Yo creo Para que que ellos aprendan, ¿cómo se dice? A meditar y a poner en blanco su mente y, mejor dicho. Listo, hermana Joana. Yo creo que para darle ya cierre a este tiempo que ustedes han determinado, pues de pronto mirar las similitudes que en las tres religiones, pues hay templos, ¿no? Hay templos, en el hinduismo hay templos para las diferentes deidades de todos los millones de dioses que tienen. Para el islamismo son las mezquitas, y para los budistas también hay templos, ¿sí? Para ir a meditar. El hinduismo y el budismo están orientados hacia los tres, hacia la oración, las tres religiones, hacia la oración y la meditación. Entonces, yo creo que es importante a través de estos videos que hubiéramos visto también poder saber y comparar, por lo menos con estas tres religiones y con el cristianismo, ¿no? Entonces, y las tres manejan oraciones, ¿no? Unas que manejan ciertos ritos espirituales,
pero en pro de esa búsqueda de una necesidad espiritual y en búsqueda como de una forma de vida. El pastor Luis decía que el islamismo era algo que dominaba mucho en la cultura, en la sociedad, en la educación. Entonces, son estas tres religiones como tal, el hinduismo politeísta, el budismo es hacia la enseñanza de Buda, y el islamismo es una monoteísta para Alá como Dios y Mahoma, el profeta que recibió la revelación. Entonces, mis hermanos, amigos, muchas gracias por este tiempo. Les invito a poder profundizar en estas tres religiones para hacer una comparación más precisa con el cristianismo. Entonces, les agradezco mucho este tiempo, sus comentarios y sus aportes, y gracias por haber participado de este ejercicio para esta materia de religiones comparadas. Entonces, que Dios les bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias por su tiempo y por sus aportes. Bendiciones.